Pues bienvenidos todos, hermanos. Qué gusto tenerte por este medio, aquí en Camino de Vida, por medio de el internet, de este video. Y pues otra vez te decimos, te extrañamos mucho, pero ya pronto estaremos juntos otra vez, logrando el plan y el propósito de Dios. Vamos a orar, vamos a disponer nuestro corazón para recibir la palabra esta mañana. Señor, te damos gracias por la bendición de estar una vez más reunidos, aunque no físicamente, pero sí a través de este medio, del internet, y poder compartir tu palabra. Espíritu Santo, a ti no te limitan las distancias, eres eterno, omnisciente, omnipresente, y tú tratas con cada uno de nosotros ahí donde estamos. Háblanos. Te pido que nuestro corazón esté dispuesto a recibir esta palabra, que podamos crecer a través de ella, tener una apertura a entender lo que viene, que nos preparemos para seguir siendo usados por ti. Ven, Espíritu Santo, enséñanos, instrúyenos como siempre lo has hecho con la iglesia y como siempre lo has hecho con la humanidad, con el pueblo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues otra vez Dios te bendiga. Y hoy celebramos dos cosas relevantes. Y hoy es el término, bueno, o sea, ya estamos en ese umbral, ¿verdad?, de que terminó la campaña de la sana distancia. Después de 70 días, bueno, hoy es el día 70 de esta campaña, finalmente el gobierno la ha terminado y ahora está el plan de poder ir regresando, aunque nuestro país, pues todo casi está, bueno, todo prácticamente, excepto un estado, Zacatecas, todo está en rojo, y esto ahora entramos en una etapa de semáforos para poder regresar, como dicen, a la nueva normalidad. Estamos pues contentos, ¿verdad?, de que esto va avanzando. Tristemente, pues sí, oramos por todas estas personas que han perdido un familiar. Es triste. Por todos los enfermos, oramos todas las noches que están en el hospital por alguna razón, y principalmente por eso del COVID, que Dios los sane. Por toda la gente que está en casa con todos los síntomas de este virus, pues también oramos por ellos, pero vemos pues ya como una salida a todo esto poco a poco, y como dijo la jefa de gobierno, pues pronto estaremos también en un semáforo naranja, que es donde ya podremos reunirnos como iglesia a un cierto porcentaje, que gracias a Dios por las instalaciones que tenemos podemos hacerlo muy bien. Así es que yo te digo, vete preparando para el regreso. Ya pronto estaremos juntos otra vez, y también por este motivo de que ya terminó la campaña de la sana distancia. Hemos estado todo este tiempo ayunando y orando por esta situación del coronavirus, y hemos estado, como decía su hermano Pablo, ayunando y orando todos los días a las 10 de la noche, ayunando todos los viernes, iniciando el jueves, pero realmente el ayuno es el viernes. Como esto ya terminó y ya llevamos pues bastante tiempo con esto del ayuno, ya a partir de este día, el ayuno ya será solamente el último viernes de cada mes, ya no será todos los viernes, que no sé si todos lo hicieron. Yo sí tuve la oportunidad, gracias a Dios, de hacerlo todos los viernes, y ahora lo vamos a hacer una vez al mes, el último viernes de cada mes. Seguiremos orando, por supuesto, son 15 minutos de oración por esa situación, para que acabe, para que termine, y Dios tenga misericordia del mundo, de nuestro país y de nuestra ciudad, de nuestra delegación, de nuestra colonia. Y pues nos estamos preparando, ya pronto te estaremos avisando algunas cosas, estaremos realizando un video para decirte todas las cosas que vamos a tener, para que te vayas preparando en el regreso aquí a la
congregación. Así es que estamos contentos por ese lado, que pronto estaremos juntos otra vez. Pero mientras seguimos por este medio todos los domingos y los miércoles. Desde hoy celebramos eso, pero también celebramos algo especial que tiene que ver con la iglesia, y es que hoy celebramos el día del Pentecostés. Un día especial donde Dios se manifestó de manera única después de mucho tiempo con el pueblo, con la iglesia naciente, y hubo una experiencia especial muy fuerte espiritualmente, donde ellos fueron llenos del Espíritu Santo, una promesa que el Padre había dado desde tiempo atrás, y finalmente la iglesia la pudo recibir en el día del Pentecostés. Y quiero que le vayamos a un pasaje en Lucas capítulo 24, verso 49, y vamos a leer la versión Reina Valera 60. Dice así la Escritura: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Antes de evangelizar, antes de compartir el Evangelio, y el Señor Jesús ya les había dicho todo esto, y yo creo que el corazón de los discípulos estaba muy animado, muy entusiasmado, estaban ardiendo en el corazón de poder compartir la experiencia del Evangelio, de ver todo lo que sucedió con el Señor Jesús, y no solamente el milagro de la resurrección, no solamente todas las experiencias de haberlo visto resucitado, que claro que lo querían compartir. Más allá es la profundidad del significado de ese milagro y el mensaje del Evangelio, que es el perdón de pecados. Ellos lo vieron, el Señor Jesús se los dijo, ellos mismos sintieron ese perdón de pecados, y ellos querían compartirlo. Ya estaban listos, pero el Señor Jesús les dijo: esperen, aún no pueden, quédense un rato guardados, porque necesitan recibir el poder, necesitan recibir la promesa del Padre para que ustedes puedan hacer la obra que yo les he encomendado. Ellos tenían que ser dirigidos por el Espíritu Santo, el cual estaría al mando de toda esta evangelización. No es la iglesia sola la que va a evangelizar. Por eso el Señor Jesús les dijo a los discípulos: es necesario que yo me vaya para que venga el gran Consolador. Entonces, quien dirige toda la obra evangelística no es la iglesia, no somos nosotros, no es una persona en particular, ni siquiera el apóstol Pedro, no eran los 12 apóstoles del Cordero los que iban a dirigir todo esto, no, era el Espíritu Santo. Por eso era necesario que ellos recibieran la promesa del bautismo del Espíritu Santo, que recibían el poder, la unción, para poder llevar a cabo esta labor tan grande que iban a hacer y que se está llevando hasta este momento en que nosotros estamos vivos hoy. El bautismo sería la dotación del poder requerido para poder evangelizar. No podían sus emociones, qué bueno que tenían emoción, tenían conocimiento, tenían testimonio, tenían fuerza, tenían vigor, tenían planes, pero esto era más allá de algo humano. El poder evangelizar al mundo, el poder extender este mensaje del Evangelio requería de un poder sobrenatural. Por eso el Señor Jesús les dice: no se adelanten, no se vayan, todavía no salgan. Sé que están muy emocionados, pero es necesario que ustedes esperen. Ahora, ¿qué significa? ¿Por qué era importante que ellos recibieran la llenura del Espíritu Santo? Porque era esencial. El profeta Joel, siglos atrás de este acontecimiento del Pentecostés, él había profetizado algo muy relevante acerca de esto, del bautismo del Espíritu Santo y del significado. ¿Qué simbolizaba? ¿Qué iba a suceder al momento en que ellos recibieran el bautismo del Espíritu Santo? Está en Joel capítulo 2, verso 28. Te invito a que vayas conmigo a este pasaje, igualmente en la misma versión. Joel capítulo 2, verso 28, y dice:
Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Por qué esa promesa? ¿Qué acontecía antes de todo esto? Porque el Señor profetiza que el Espíritu Santo iba a caer sobre todas las personas, sobre jóvenes, sobre ancianos, sobre siervos, sobre siervas. ¿Por qué? Porque si miramos en la Escritura, en los acontecimientos anteriores, en todo ese mover de cosas maravillosas que Dios hizo, por supuesto, en todo el Antiguo Testamento, con todos los profetas, con todos los jueces, los reyes y todas esas maravillas que hizo, si tú te das cuenta, la manera en que Dios se manifestó a través de los seres humanos espiritualmente o llenos del Espíritu Santo fue ocasional. Y vemos de repente que alguien fue lleno del Espíritu Santo y entonces profetizó, que alguien fue lleno del Espíritu Santo y realizó tal circunstancia, tal milagro. No era que la gente viviera sumergida del Espíritu Santo, eran acontecimientos especiales, momentáneos, particulares que hacía el Espíritu Santo a través de las personas y se manifestaba el poder de Dios de una manera impresionante. Y por eso tenemos tantos milagros y tantos testimonios del poder de Dios en el Antiguo Testamento. Pero entonces Dios dice, en este nuevo pacto que voy a hacer con ustedes, en esta nueva etapa que voy a hacer con ustedes, yo les prometo algo, yo voy a hacer algo con ustedes, yo voy a llenar sus vidas. Yo voy a llenarlos de mi poder, ya no solamente esporádicamente o momentáneamente, sino siempre serán sumergidos. Por eso en el Nuevo Testamento se usa la palabra bautismo, que significa ser sumergidos. Entonces serán sumergidos en mi poder. ¿Para qué? Para que a través de ustedes haya cosas sobrenaturales. Si miramos aquí, las cosas que menciona Joel son cosas sobrenaturales. No dice, y voy a derramar mi Espíritu Santo para que tengan más inteligencia, o voy a derramar mi Espíritu Santo para que sean más ricos y más hábiles para los negocios, o voy a derramar mi Espíritu Santo para que sean más fuertes y resistan más y tengan más fortaleza física. No, todas las cosas que menciona la Escritura son circunstancias espirituales. Y cuando dice sobre estos hijos, sobre estas hijas, sobre ancianos, jóvenes, no quiere decir que es exclusivo, ¿verdad? Que por ejemplo, en este caso, que solo los ancianos soñarán sueños o solamente los jóvenes verán visiones. No, se refiere que Dios lo va a hacer en general. Y estos acontecimientos de soñar sueños, tener visiones, que se derrame el Espíritu Santo, que profeticen, será sobre todos aquellos que crean. Es la promesa que ellos serían capacitados de una manera especial, sobrenatural, continua, para poder llevar el Evangelio hasta el último rincón del mundo. Este acontecimiento, esta promesa se lleva a cabo en el día del Pentecostés. ¿Y qué es el día del Pentecostés? Pues es la fiesta de la cosecha que celebraba el pueblo de Israel, la fiesta de los primeros frutos. Cada cierto tiempo, cada año había cosechas, entonces había momentos en que eran los primeros frutos del año. Y entonces se celebraba después de la Pascua, los 50 días, de ahí el nombre Pentecostés, que es 50 días después de. Se celebraba la fiesta de la cosecha, de los frutos, ¿verdad? Del resultado del esfuerzo, del trabajo. Y entonces ellos podían gozarse y venía la provisión. ¿Qué significa? ¿Por qué lo hace Dios en este día y derrama de su Espíritu Santo en el día del Pentecostés? Porque eso no lo dice Joel, sino sucede en el Nuevo Testamento en el día del Pentecostés. Porque es el primer fruto de la iglesia. Iba a haber un acontecimiento diferente, ya no iba a ser el pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba a quedar en stand-by, todo eso Dios ya lo sabía. Y entonces viene el inicio de la iglesia, y la iglesia pues es nueva. Nunca había tenido relación no había el trato, el trabajo que se había hecho antes con el pueblo de Israel. Este grupo nuevo se forma, lo forma el Señor Jesús,
Y ya no solamente con el pueblo de Israel, porque finalmente el pueblo de Israel no acepta al Señor Jesús, sino lo realiza con el pueblo de Israel que cree, con los creyentes, con ese remanente que sí tiene un corazón dispuesto, abierto a recibir al Señor Jesús, y con los gentiles que también creen este mensaje. Entonces, la iglesia es su inicio. No había antes iglesia, antes del día del Pentecostés no había iglesia. Hasta ese momento se funda, y esa es la primera evangelización. Después del mensaje de este suceso hay una conversión de miles de personas. Y entonces es el primer fruto. Es la cosecha finalmente Dios la da. La gente puede poner la semilla y tal vez la puede regar y todo, pero dice la Escritura que el crecimiento de la fruta o el crecimiento de cualquier planta o semilla lo da Dios. Entonces la cosecha finalmente era la expresión de la bendición de Dios a su pueblo para que tuvieran sostenimiento y tuvieran lo que requerían para seguir adelante. Entonces por eso en este día del Pentecostés Dios derrama de su Espíritu Santo diciendo: iglesia, yo los estoy fundando, los estoy llamando, los estoy escogiendo, y esto implica aún a los gentiles, que veremos un poco más adelante cómo también los gentiles son llenos del Espíritu Santo. Era para la iglesia. Les dice Dios: aquí está el fruto, aquí está mi bendición, mi provisión. No los dejo solos, no los mando solos. Y el mismo Señor Jesús dice: van a ir en medio de lobos, ustedes como corderos, van a vivir circunstancias difíciles, complicadas, pero no están solos. Tienen mi fruto, tienen mi poder, van a tener sus vidas llenas de mi unción en todo momento. Ya no va a ser en casos especiales o particulares, sino en todo momento. Y es lo que vemos a lo largo del libro de Hechos, que en todo momento, no había escasez, no dice en determinado momento el Espíritu Santo salió, sino que era constante el mover del Espíritu Santo sobre la iglesia, y de esa manera se pudo llevar el Evangelio hacia el último rincón del mundo. De ese tiempo y hasta ahora ha llegado esa unción a todo el mundo también. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, verso 1. Y aquí vamos a ver lo que sucede en ese día del Pentecostés. La gente ya había visto al Señor Jesús, los discípulos ya lo habían visto resucitado, lo vieron ascender a los cielos y estaban pues ahí juntos, ¿verdad? Guardados. Es interesante cómo, bueno, ahorita vamos a ver más este ejemplo que te voy a poner. Pero ve lo que dice Hechos capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, no dice los apóstoles, algunos, los espirituales, los que sí dan más, los que no dan más. No dice todos los que estaban buscando a Dios, toda esta iglesia iniciante primaria que estaba ahí reunida, dispuesta ya para evangelizar, pero que se le había dicho que se esperara, lista para salir ya para evangelizar a todo el mundo, pero decían: no, tenemos que esperar porque algo se nos va a dar, que es la promesa del Padre. Y entonces todos esos que estaban ahí reunidos, porque sí estaban finalmente reunidos, ¿verdad? Estaban en un mismo sentir, en un mismo corazón, buscando, tal vez amenazados porque el imperio romano y aún los mismos fariseos querían atacarles por todos los acontecimientos anteriores. Tal vez había miedo, temor, estaban guardados con inquietud en su corazón qué va a pasar con nosotros, pero más allá de ese miedo, más allá de ese temor, la emoción de haber visto al Señor Jesús, la emoción del testimonio de la resurrección, la emoción de la promesa que el Espíritu Santo iba a traer a sus vidas, opacaba ese miedo, ese temor, lo hacía a un lado, y esa emoción estaban listos para recibir algo que el Señor Jesús les había dicho, que el Padre había prometido, y entonces estaban ahí juntos y fueron llenos, todos, llenos, esa es la expresión, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Ahora, te decía, es interesante que estaban encerrados, y después de todo el acontecimiento de la muerte del Señor Jesús,
de su resurrección, de haber visto al Señor Jesús tantos días, pues los discípulos no habían hecho nada prácticamente, no habían evangelizado, no habían enseñado, no habían salido a testificar de la resurrección de Jesús. Vemos acontecimientos en los evangelios que pues estaban prácticamente cerrados y en este momento otra vez estaban encerrados en un lugar alto. Estaban ahí en un aposento guardados, buscando de Dios. Varios días de ese acontecimiento del Señor Jesús a este momento eran 50 días, guardados. ¿Cómo está la iglesia ahora? Guardada. No estamos saliendo a las calles a evangelizar. No estamos haciendo todo lo que hacemos regularmente. Estamos guardados. ¿Por qué? Porque en esos, dice la Escritura que esos 40 días que estuvo el Señor Jesús con ellos, resucitado, dice, Él les enseñó las maravillas del reino de los cielos. Les enseñó. Fue el momento de instrucción, de enseñanza, de búsqueda, de oír la palabra de Dios. Y solamente así quietos podían hacerlo. ¿Qué decíamos al principio de la pandemia? Muchos dicen, estaba viendo un meme que yo no estoy de acuerdo, que dice, el diablo creyó que metió a la iglesia, que quitó la iglesia de los templos, pero ya se abrieron más iglesias por todos lados. No, la iglesia es la iglesia. Y la casa no es la iglesia. Son casas de vida, son reuniones pequeñas. Donde tú estás ahorita no es la iglesia, en el sentido estricto, porque la iglesia es la asamblea de todos nosotros. La asamblea es cuando nos juntamos todos. Y que virtualmente, bueno, no, es físicamente. Pero esto del confinamiento, Dios lo ha hecho. Dios nos puso, nos metió guardaditos ahí en nuestra casa. ¿Para qué? Para que escuchemos su voz. Para que seamos instruidos. Yo hablaba con los líderes estos días y realmente hay testimonios, yo mismo lo he vivido, que estos días hemos aprendido mucho. Yo he aprendido muchísimo. Llevo años en el Evangelio, pero estos días han sido especiales. Y yo decía, Señor, yo decía estos días al Señor, gracias por estos días porque han sido buenos. Esta cuarentena me ha servido mucho para buscarte, para meditar. He tenido tiempo de muchas cosas que antes no tenía. He tenido tiempo de meditar, de leer, de buscar, de indagar, de meditar, que a veces no tenemos tiempo. Yo sé que muchos de ustedes lo han hecho y tal vez unos dicen, bueno, nosotros hemos tenido que trabajar, pero aún el hecho de no venir a la iglesia, aún el hecho de no tener que transportarme, de no tener que apurar a los hijos para ir, ¿qué hacemos los domingos? Pues tal vez así hasta todos despeinados, con lagañas en los ojos, ahí en pijama todos se vengan, ya va a empezar el servicio y se meten ahí al servicio. Y aquí están con nosotros. No los vemos, ahí cómo están, si peinados, maquillados o no. Pero, finalmente hay tiempo para cosas, meditación para cosas. Dios nos quitó un estrés, no se diga los que home office o otras cosas. El hecho de no transportarte, aún a los que se transportan actualmente, pues el hecho de no tener tanto tráfico, llegan más rápido. Muchas cosas. Todo esto ha traído un acontecimiento que te ha dado tiempo de cosas que antes no tenías tiempo. Y ese es el objetivo. Por eso Dios le dijo a sus discípulos, el Señor Jesús a sus discípulos, quédense ahí. Esperen, necesitan todavía recibir enseñanza, instrucción, la llenura del Espíritu Santo. Y es al final de esos 50 días que estaban encerrados, metidos ahí, que viene el Espíritu Santo y los llena. Y es entonces cuando Pedro sale y predica el Evangelio y empieza todo el mover de Dios, se convierte en miles, en una predicación, después se convierte en miles, milagros, señales, prodigios, sanidades, resurrecciones por todos lados, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Que si tú miras el libro de Hechos, a veces nosotros vemos como que el libro de Hechos fue la manifestación de los, hasta le ponen Hechos de los Apóstoles, pero realmente no son los Hechos de los Apóstoles. Son los hechos del Espíritu Santo, porque si tú lees el libro de Hechos, te das cuenta que fue el Espíritu Santo que hizo las cosas a través de los apóstoles y sus siervos. Entonces el mover del Espíritu Santo
a través de la iglesia, a través de los siervos dispuestos, preparados con un corazón nuevo y diferente, listos para compartir el evangelio, pero guiados, no en sus fuerzas, no en sus emociones. Ve que no es importante la emoción. Yo sé que a veces nosotros estamos muy emocionados de todas las cosas que nos pasan, les queremos decir, no, es la guianza del Espíritu Santo. Los discípulos estaban animados, entusiasmados, emocionados por todo lo que habían vivido y visto que hizo el Señor Jesús, pero tuvieron que esperar. Tuvieron que esperar al que iba a dirigir toda la obra, al que iba a estar al mando de toda esta evangelización. Y no era Pedro, ni tampoco Jacobo, no. Era el Espíritu Santo, que ellos tenían que recibir, ser llenos de Él. ¿Para qué? Para que sus vidas fueran anuladas, sus propósitos fueran anulados, sus visiones, sus deseos, y pudieran tener el deseo de Dios. El apóstol Pablo lo pone como: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y eso es lo que sucede cuando eres lleno del Espíritu Santo. Ya no diriges tu vida por ti mismo. Diriges tu vida por la unción que el Espíritu Santo te da. Ya no piensas por ti, o sea, sí piensas, pero ya no es tu plan, ya no es tu sentir, es el sentir que Dios pone, porque nosotros somos malos para nuestros sentires. Ve tu vida. ¿Cuántas veces por tus sentires cometiste errores y fallas? Las cosas que te dijeron los amigos te guiaron a tomar decisiones, hiciste malas decisiones. O aún tus mismos parientes te dijeron tantas cosas y te salió mal. Porque no es la conciencia humana lo que necesitamos. Dice la Escritura: maldito aquel que confía en el hombre, más bienaventurado aquel que confía en el Señor. Aquí confiamos en Dios. Por eso es el Espíritu Santo obrando en nosotros, para que se hiciera esta labor impresionante de evangelizar a un pueblo que no era el pueblo de Dios, que no sabía nada de Jesús, no sabía nada del Padre, de Jehová, no sabía nada de los profetas. Yo me pongo, o sea, cuando leo el libro de Hechos, digo: wow, Pablo, ¿verdad?, ¿cómo llegaba con los griegos, ¿verdad?, o con los atenienses, con estos pueblos que no sabían nada del evangelio? O sea, no sabían nada de Israel, nada, pero absolutamente nada de los profetas. Sin embargo, hablaba con tal unción que esos gentiles se convertían. Es impresionante. ¿Quién lo puede hacer? Pues solamente el Espíritu Santo, convenciendo al mundo de pecado, justicia y juicio, que es lo que hace a través de nosotros. El libro de Hechos es la manifestación poderosa del Espíritu Santo a través de los apóstoles y sus siervos. ¿Y qué vemos? Ellos mantuvieron una actividad espiritual muy fuerte, pero muy fuerte, porque ellos mantenían también una comunión espiritual, o una comunión con el Espíritu Santo muy fuerte. Ellos no se guiaban por sus sentires, no se confiaban en su fuerza, ni siquiera en su inteligencia, porque si vemos a los 12 apóstoles eran gente pues del vulgo. Era gente ignorante, por eso hasta los fariseos dicen: wow, ¿de dónde le sacó esta forma de hablar? Porque una persona así no habla. Es como si alguien de barrio aquí, de cerquita de nosotros, ¿verdad?, no digo el nombre, pero de repente lo oyes hablar bien elocuente y dices: oh, ¿desde dónde le salió esto, no? Se le quita lo de Chali, se le quita lo de Cantón y todas esas expresiones, y uno empieza a hablar así y dices: oh. Pero ¿quién les hacía hablar esas cosas? El Espíritu Santo. ¿Para convencer a qué? Es impresionante que convencían. El apóstol Pedro, siendo un pescador, impactaba su enseñanza a un fariseo, gran conocedor de la Escritura y culto de ese tiempo. ¿Quién lo podía hacer? Solamente el Espíritu Santo. ¿Y qué hacían ellos? ¿Qué hacían los discípulos? Tú puedes ver en la Escritura, ¿qué hacían los discípulos? Ellos regularmente, todos los días, con regularidad iban al templo, que por supuesto significaba la presencia de Dios y la casa de Dios. Iban al templo. ¿Y qué hacían en el templo? Iban en la mañana y en la tarde.
¿Qué se hacía antes en el templo en la mañana y en la tarde? Se iba a ofrecer sacrificios de animales. Y en el tiempo de los discípulos lo seguían haciendo. Pero ¿qué hacían los discípulos? No iban en la mañana y en la tarde a hacer sacrificios. No iban a destazar animales o a llevar sus animales todos los días en la mañana y en la tarde. No, ¿sabes a qué iban? Todas las mañanas y en las tardes los discípulos iban a orar todos los días. No era que a veces sí y a veces no. Todos los días. No es de que, hoy tengo compromiso, no oro. Hoy no puedo porque tengo que ir a comer con fulano de tal. Hoy no puedo porque no me dio tiempo y tengo que lavar los trastes. No. Los discípulos, a mí no nos importan los trastes, no nos importa la comida con los hermanos, no nos importa más que buscar a Dios primero. Imagínate la presión que ellos tenían. Ya no estaba el Señor Jesús con ellos físicamente. Ya no estaba con ellos. Y a ellos se les había encomendado llevar el evangelio a todo el mundo. Decían, ¿y cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo llevamos? No había aviones, no había toda la tecnología que hay ahora, puros burros, caballos, y las distancias eran largas. Pero aún ellos diciendo, pues somos del vulgo. Ni siquiera tenemos estrategias, no tomamos ningún curso de estrategias para cómo llevar mercadotecnia a todo el mundo. No sabemos nada. No tenemos nada. Si aún traicionamos al Señor Jesús por nuestro pecado y error y debilidad, siendo Jesús lo que le hicimos. Entonces, ¿cómo se sentían los discípulos? Por eso ellos se sentían dependientes de Dios. No se sentían las chuchas cuereras. Yo todo lo puedo. O sea, ¿quieren que evangelice? Llénenme el estado y yo convierto a todos. ¿Quieren que enseñe? Tráiganme a todos. Yo ahorita les doy un super cursazo. Soy un gran maestro. No, ellos no dependían de sus fuerzas. Cuando iniciaba un curso de clases, ¿qué hacían? A buscar a Dios. ¿Que hay que evangelizar a Sutano? A buscar a Dios. El mismo apóstol Pedro fue preparado antes, con una visión, con algo tremendo, una experiencia sobrenatural. ¿Para qué? Para poder ir con los gentiles a predicarles por primera vez. O sea, no era cosa fácil. Por eso dependían de Dios. Pero ahora muchos cristianos tienen tanto orgullo que dicen, si yo soy Juan Camaney de las misiones, yo soy Juan Camaney de las predicaciones, yo soy el superapóstol, el superpastor, que ya no necesito orar, porque ya tengo toda la unción. Y no es cierto. Los discípulos, mañana y tarde, iban a orar, a buscar la unción, la revelación, el conocimiento que Dios les había prometido, que ya estaba en ellos. Iban a hacerlo. En Hechos 13:9 vemos cómo el apóstol Pablo enfrenta al mago Elimás. ¿Y cómo lo enfrenta? O sea, imagínate, Pablo, pues él sabía de leyes, sabía de los fariseos, sabía de todas estas cosas de la palabra de Dios, pero va con los gentiles y se topa con un mago. ¿Cómo? A ver, que te pongan ahí un brujo de Catemaco. Hermanito, fíjese que tengo un tío que es brujo de Catemaco, que si le va a evangelizar, ¿qué haces? Se te paran los pelos de punta y dices, ¿y qué voy a decirle a este brujo? ¿Y qué si me hace una brujería, me echa el mal de ojo? Y empiezan los temores. ¿Qué sentía Pablo al ver este brujo una y otra vez, hasta que dice, lleno del Espíritu Santo, le dio una palabra que ahí te dio testimonio a todos los que estaban ahí? No lo hizo en sus fuerzas, no dijo, a ver, yo le voy a dar una discusión teológica de todo lo que es el pueblo de Israel, de todo lo que sucedió, de Moisés, todo lo que él sabía. Dice, no, eso no le va a ayudar Elimás mago. ¿Qué es lo que va a ayudar? Que el Espíritu Santo impacte su vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Hermanos, vamos a regresar. Vamos a regresar de este confinamiento. ¿Cómo vamos a regresar? ¿Vas a regresar con tu mismo orgullo espiritual? ¿Con tu poca dependencia del Espíritu Santo?
¿No has visto estos días lo maravilloso que es orar y permanecer en la presencia de Dios? ¿No hemos visto con estos retos que hemos establecido de leer la Biblia en 3 meses, en 6 meses, en 1 mes? Lo maravilloso que es la palabra, lo que te inspira, lo que te instruye, la fe, cómo te la levanta, el entendimiento de la grandeza de Dios, de su poder, de la misma evangelización del mundo. Y ya la leí 3 meses y ya sé todo. No. ¿Qué les dije después del reto? 3 meses, ¿qué vas a hacer? Ya leíste la Biblia 3 meses, ¿qué vas a hacer? Pues leerla otra vez. ¿Ya oraste todos estos cuarentena? ¿Qué vas a seguir haciendo? Pues orando. Porque no hay otra. Porque necesitamos de la llenura del Espíritu Santo. Pedro, guiado por el Espíritu Santo, discierne. Es algo que no le dijeron. No fue el chismoso de la iglesia que dijo, apóstol Pablo, mire, le vengo a comentar ahí unas cosillas que vi que Ananías y Zafira hicieron. Mire, ves que ya sabe estos hermanitos cómo son, que se dicen una cosa y son otra, y empezó a echar veneno ahí. No, el apóstol Pablo no estaba de los chismes de los hermanos. Y te voy a decir algo, la iglesia no necesita de tus chismes. No necesita que vengas a contar todo lo que hacen los hermanos, déjalo. Ora a Dios primero. Dios tiene la forma de avisarnos. No seas chismoso, no seas chismosa. Deja de contar, ya fulanito, pastor, venga a ver, fulanito hizo tal cosa. No me digan ya. No sean chismosos, oren. Si viste que alguien hizo algo malo, ponte a orar de rodillas y ora por él. Y si algo tiene que hacer el Espíritu Santo, se lo va a revelar a nosotros o a hacer algo. El apóstol Pedro no se guió por los chismes. Dice que el Espíritu Santo le reveló lo que Ananías y Zafira habían planeado en secreto. Y por supuesto que era importante que se diera a conocer porque era el inicio de la iglesia. Y la iglesia no podía subsistir ni crecer con estas mentiras y con estos egoísmos y con estas hipocresías que estaba tratando de hacer Ananías y Zafira. Por eso fue Dios tan radical. Uno dice, hay una mentirita, pues nada más, si de todos modos dio el dinero, no dio todo, pero sí dio bastante. ¿Y por qué lo mató Dios? Y también a la esposa. Porque no era el hecho, sino la actitud que no quería el Señor que se llenara la iglesia de hipocresía. ¿Qué vemos en la iglesia ahora en la actualidad? General, no hablo de una en específico, hipocresía. Gente que hace una cosa y dice otra. Gente que te saluda y por detrás está hablando mal de ti. Eso es hipocresía. Y se ha llenado, pero Dios la va a sacar. Porque venimos a algo nuevo. Y todo esto ha servido porque la iglesia está viniendo a una etapa especial donde Dios requiere que tenga esa fortaleza y vigor que tenía la iglesia en el principio. Por eso sucede esto. Y de igual manera, dice que el Espíritu Santo guió al apóstol Pedro cuando hubo problemas administrativos dentro de la iglesia. La iglesia no es una empresa. La iglesia no se rige solamente, no se puede manejar como una compañía. Es el cuerpo de Cristo. Y por eso cuando sucede este acontecimiento administrativo, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Le dice a Pedro, busca hombres que llenos del Espíritu Santo que hagan las cosas. Llenos del Espíritu Santo para que trabajen en las cosas físicas. Y después es sorprendente ver lo que hacen estos diáconos. Las cosas y milagros sobrenaturales que Dios hizo a través de ellos. Y siendo que se quedan en lo administrativo. A veces los que están en lo administrativo, lo mío es administrativo, no es tan importante. Yo soy ujier, pues quién, pues total, si lo hago o no lo hago, ¿qué pasa? El cuerpo se afecta. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo para hacer tu trabajo como mujer. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para limpiar las sillas. Ay, qué exagerado, pastor. Sí, así era en la iglesia. No estoy diciendo otra cosa. Cualquier trabajo que tú hagas dentro de la iglesia necesita ser lleno del Espíritu Santo. Por la encomienda
y la importancia de la iglesia. Por eso es importante que sucediera. Y fíjate, tan importante era esto del bautismo del Espíritu Santo, porque ahora muchos lo manejan, no, es que es opcional. Eso de hablar en lenguas, pues si quieres, algunos sí, algunos le pasa, otros no. No necesitas ser lleno del Espíritu Santo para ser un buen cristiano. La iglesia primitiva entendió la importancia de la llenura del Espíritu Santo, a tal grado que el apóstol Pablo, cuando va a Éfeso y encuentra unos cristianos allá en Éfeso, que conocían el Evangelio, no estaban en terreno de Israel, eran del terreno pagano. En Hechos 19, ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Cuál es la primera pregunta que les hace? ¿Ya recibieron la llenura del Espíritu Santo? ¿Ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo? Ya. Nosotros ni sabemos que existe. No, pues lo necesitan. No es opcional. Muchas iglesias han hecho esto opcional y que no, y que las exageraciones. Y sobre todo las iglesias pentecostales critican. No, mira todo lo que hacen. La iglesia requiere un Pentecostés continuo, una llenura del Espíritu Santo continua, toda la iglesia. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo constantemente, como dice la Escritura, dice, sed llenos, que implica siempre. El ejemplo que pone antes dice, no se llenen con vino en el cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué hacen los alcohólicos? Una borrachera al año, una borrachera en su vida. Entonces es un alcohólico. ¿Saben que tuvo una borrachera en su vida y dejó de tomar? Jamás, ese no se le considera alcohólico. Pues lo hizo una vez, es que a los 15 años y tiene 80, soy un alcohólico porque a los 15 años tuve una borrachera, pero jamás he tomado otra vez. Pero eso no es un alcohólico. ¿Quién es el alcohólico? El que tiene borracheras y dice, pues ya ni las cuento. Y lo hice la semana pasada. Es más, ayer todavía me eché otra. Ese es un alcohólico. Por eso el ejemplo que pone el Espíritu Santo. ¿Quién es el lleno del Espíritu Santo? No el que dice, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo cuando tenía 15 años. Qué hermosa experiencia. Pero jamás he sido lleno otra vez. Jamás Dios se ha manifestado en mi vida otra vez. No. El Pentecostés es un inicio. Algo continuo hasta que el Señor venga, porque requerimos de la llenura del Espíritu Santo siempre. Siempre necesitaremos de la llenura del Espíritu Santo. Entonces debemos ser buscados. Debemos buscar la llenura constante del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y por último, quiero enseñarte esto que es también importante, tiene que ver con lo teológico. Muchos dicen, y es lo actual, yo recuerdo cuando yo me convertí, el bautismo del Espíritu Santo era para todos. No decían para los seleccionados, para los importantes, para los que quieran. No era, hermano, búscalo. Yo me acuerdo, me convertí y yo busqué y yo de que me convertía que recibí el bautismo del Espíritu Santo, pasaron 2 meses, porque yo lo deseaba con todo mi corazón y lo busqué. Pero otra cosa, el bautismo del Espíritu Santo va con lenguas. Y muchos dicen, no, es que las lenguas es un don. Y solamente es un don. Y no es para todos. No es cierto. Las lenguas es una manifestación del Espíritu Santo. Mira, la teología dice algo. Si algo se encuentra en la Escritura 3 veces, es seguro. Es un punto teológico confirmado, que no puede ser refutado. Ya te leí un pasaje, ¿verdad? Bueno, vamos a Hechos. Te va el primer pasaje, ¿verdad?, donde sucede este evento. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Primer punto, el momento en que el Espíritu Santo llega por primera vez a la iglesia, ¿qué sucede? Todos hablan en lenguas, pero acontece algo ahí, que muchos lo toman como para decir, pues solamente es especial.
Unos dicen, es que el punto de hablar en lenguas es que tú hables otro idioma para evangelizar. Entonces, por eso vas a hablar en lenguas. Porque en ese momento todos hablaron en lenguas, de la gente que estaba alrededor de ellos. Y la gente les entendía las maravillas de Dios. Mira, primer punto, para poder nosotros evangelizar necesitamos entendimiento. Y si tú te das cuenta en este pasaje de Hechos, la gente habló ese idioma momentáneamente. No dice que después siguieron hablando el idioma y lo aprendieron. Que de repente muchos andan por ahí, ¿verdad? Señor, que un día me despierte y hable inglés, porque ahí dice que hablaremos lenguas. No, hermano, vas a aprender inglés y te metes en una escuela, memorizas los verbos, las reglas gramaticales y practicas. Pero no te va a ir un día que hablaste en lenguas y ya. Tal vez suceda una vez que hablaste en inglés y ni sabías inglés y le hablaste a alguien y tú ni sabías qué dijiste. Pero la evangelización no es así, el apóstol Pablo después lo pone más adelante que lo vamos a ver. Entonces, ese es el hecho. Sí sucedió que la gente hablaba, que entendía las maravillas de Dios, pero la gente no habló un nuevo idioma, habló lenguas que ellos mismos no entendían. Y no se dice ahí, porque si no hubiera dicho, no, entonces todos los que hablaban tal idioma se fueron a la región de ese idioma, todos los que hablaban este otro idioma se fueron a la otra región, y entonces se evangelizó el mundo. No, dice, ellos se quedaron ahí. Y tan es así que tuvo Dios que perseguirlos para que se movieran. Pero hablaron en lenguas. Dice, vamos ahora a Hechos 19:1. Otro acontecimiento importante, ¿verdad? Que por primera vez el bautismo del Espíritu Santo es sobre los gentiles en la casa de Cornelio. Dice Hechos 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. No, perdón, ese es otro, ese es el... Pero bueno, el otro es, perdón, es que se me movió aquí el iPad, es Hechos 10:45. Vamos primero a Hechos 10:45. Y dice, es segundo. La Biblia, la teología requiere 3, va a la segunda. Hechos 10:45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Ahora, en ese momento, dice lenguas, plural, ¿verdad? Había gente, pues tal vez que hablaban 2 idiomas. De los romanos, y se ve que hablaban el idioma de Pedro, porque cuando llegó Pedro con los otros amigos, no se ve que hubo un traductor ni nada. Entonces todos hablaban un solo idioma. ¿Por qué les oían hablar en lenguas? Se hablaban lenguas. Ya no había, como en el primer caso, gente de otras regiones que les entendieron y en su lengua hablar las cosas maravillas de Dios. No, hablaron en lenguas. Simplemente en lenguas. ¿Y qué decían? Las maravillas de Dios. De esa manera es que Pedro y sus acompañantes se dieron cuenta que el Espíritu Santo había llegado sobre ellos. ¿Por qué? Porque les pasó como a ellos, hablaron en lenguas. Tercer caso. Vamos al tercero, Hechos 19, capítulo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos 12 hombres. Otra vez, no hablaron idiomas extraños. O sea, comunes. Hablaron en lenguas.
3 veces que el Espíritu Santo se derrama en la Escritura y dice que hablaban en lenguas. Y otras muchas veces sucedió que no menciona la Escritura. Pero las lenguas son una señal, no son un don. Y te voy a decir por qué no es un don. Vamos a 1 Corintios 14:1. ¿Qué habla ese pasaje acerca de las lenguas? Dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo todo lo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, ¿qué vemos al principio aquí? ¿Qué son las lenguas? No las entienden, no se entienden. Ese caso especial de la primera vez en el Pentecostés, pues se entendieron, pero todos los demás no dice que entendieron. Y el apóstol Pablo afirma, las lenguas no se entienden, no son nuestras, no es algo que tu mente percibe ni la mente de los demás. Por eso él dice, no puedo profetizar con lenguas, o sea, no puedo evangelizar con lenguas, porque si profetizo con lenguas nadie me entiende, a menos que el don de profecía o el don de interpretación de lenguas interprete y la gente entienda. Entonces ya entra un don. ¿Qué dice aquí? Que el que habla en lenguas dice se edifica a sí mismo. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces hay un don que menciona la Escritura en 1 Corintios 12, que es un poco atrás, donde sí hay un don de lenguas y alguien que las interpreta para que la iglesia se pueda ser edificada. Ese sí es un don, porque los dones del Espíritu Santo son para beneficio de la iglesia. Pero el hablar en lenguas no se menciona como algo exclusivo. Entonces imagínate, solamente algunas personas tienen el privilegio de edificarse por las lenguas porque tienen el don. Los demás no, ni modo, a ti no te tocó, tú no te puedes edificar a ti mismo porque pues tú no tienes el don de lenguas. No, las lenguas son para todos, para el que cree. Yo las busqué todas cuando me convertí, algo que a mí me impactó cuando me predicaban el Evangelio, y Dios me las dio y las sigo usando y hablo en lenguas, oro en lenguas y edifica mi vida. Y no es un don solamente exclusivo, es para todos. Es lo que te quiero decir. El bautismo del Espíritu Santo es para toda la iglesia y las lenguas son para toda la iglesia, para que tú hables misterios. Hay otro pasaje más adelante que dice la Escritura, Romanos, por ejemplo, 8:26, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, no pronunciables, no entendibles. Entonces, esto solamente es para algunos. Aquí no veo que el apóstol Pablo diga, es para unos exclusivos del don. Como otros dicen, no todos profetizan, no todos, eso ahí lo dice claro. Pero estas lenguas como manifestación del Espíritu Santo son para todos. Es tu fe. Otra vez, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú crees? Si tú crees que las lenguas son para el tiempo del pasado, si tú crees que las lenguas son para solamente algunos exclusivos, pues así será tu fe. Y nunca hablarás en lenguas. Pero si tú dices, yo quiero las lenguas, porque yo quiero que mi vida sea ministrada, sea edificada por ti, Espíritu Santo. Hablando, aún yo a veces me pongo así en circunstancias difíciles y tomando este pasaje digo, Señor, pues no sé ni qué pedir, mejor me pongo a hablar en lenguas.
Y empiezo ahí un buen rato hablando en lenguas porque digo, pues no sé. Y ya empieza Dios a obrar y hay resultados. Las lenguas son para todos, si tú la quieres. Es tu fe, es como la salvación. ¿No la salvación es para todos? ¿Por qué no todos se salvan? Pues porque muchos no creen. Las lenguas son para todos, dice la Biblia. ¿Pero por qué muchos no las tienen? Pues porque no creen. ¿El bautismo del Espíritu Santo es para todos? Sí. ¿Por qué no todos lo tienen? Pues porque no todos no creen. El Evangelio es por lo que crees. ¿Por qué no todos son prosperados? Porque muchos no creen ser prosperados. ¿Por qué no todos son sanados? Porque muchos no creen ser sanados. Ese es el reto de la fe que tenemos. Entonces, las lenguas son para todos, el bautismo es para todos, pero tienes que creerlo. 3 veces. Eso es, en teología no hay punto de rebate, porque 3 veces lo menciona la Escritura. 3 veces, en 3 momentos diferentes. La gente que recibió el bautismo del Espíritu Santo habló en lenguas. Por último, yo quiero exhortarte. Yo veo este tiempo de confinamiento, pues ya va más al final. Como que el 23 de marzo, cuando dijo, va para largo, y después nos la volvieron a cambiar. Pero yo creo que ahora sí estamos cerca ya de regresar a la nueva normalidad, como dicen nosotros, regresar a la iglesia a una circunstancia diferente, espiritual, mayor, más emocionante, más especial. Yo te invito a que estos últimos días que vas a estar en casa, ya en esta cuarentena, que no dejes de buscar, que no dejes de oír la voz de Dios, que no dejes de leer la palabra, de doblar tus rodillas y orar, para alistarte y ser fortalecido, y aún ser lleno nuevamente del Espíritu Santo para que vengas a la iglesia con una actitud diferente y hagamos juntos la obra que el Espíritu Santo va a hacer a través de nosotros. Y Él lo va a hacer, queramos o no, pero que tú desees, por esa sensibilidad espiritual, involucrarte con el Espíritu Santo para que juntos regresemos a una condición nueva, espiritual, más cercana, más entendible, más en comunión, no dejando de hacer lo que hemos aprendido a hacer. No dejes de leer la Biblia, aunque ya entres a la nueva normalidad o a la normalidad. No dejes de orar, aunque ya acabe el confinamiento. No dejes de interceder, no dejes de cambiar hasta que Dios haga lo que tiene que hacer en tu vida. Así es que ahí en tu casa ahora te pido que inclines tu rostro y vamos a orar. Y voy a pedir que seas lleno otra vez del Espíritu Santo. Si no hablas en lenguas ahí, hoy mismo puedes hacerlo y orar en lenguas si tú tienes la fe para hacerlo. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús oro por mis hermanos que están en casa. Oramos para que ellos también reciban la llenura del Espíritu Santo. Uribasata rabaito robo seito rubarabasaito robo soito rucha tarabaito. Que la gracia del Señor sea sobre ellos, la fe suficiente tengan para recibir este gran privilegio de hablar en lenguas, para que sean ministrados íntimamente por ti, Espíritu Santo, y aun cuando no sepan qué orar, puedan orar en lenguas. En el nombre de Jesús, yo te pido que los llenes, que reciban la llenura del Espíritu Santo y que reciban también la manifestación de ese bautismo a través de hablar en lenguas. En el nombre de Jesús, Surishatarabaito. Hoy torubarabasaito roboshe tarabaito rusanarabaita saito roboseito rushataramaita. Uribaito roso toro moito seita hasurimaito roso no. Uritarabasai,to robo robo seito. La gracia del Señor está en ti. Él está contigo. Él te ha llamado a un trabajo especial que requiere su presencia.
que requiere la llenura de su Espíritu Santo. Y Él te ha dado un arma especial, única, desde los cielos, para que hables en lenguas angelicales y de esa manera tu vida sea edificada y tu oración sea más poderosa. Créelo, porque nada impide, dice el Señor, que recibas la llenura de mi Espíritu, nada impide que recibas la manifestación de las lenguas que yo he prometido, si crees, porque yo lo dije, es para todo aquel que crees, para toda mi iglesia. En el nombre de Jesús, recibe la llenura del Espíritu Santo, recibe el hablar en lenguas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Feliz día de Pentecostés. Dios te bendiga.